Centronazo TV llega a ustedes como una cortesía de Farmacia Nueva Comerío. Tu salud, nuestra prioridad. Lucy's Auto Parts, los mejores en piezas y servicios. Ferretería Gonzalito, tu casa, tu ferretería. Farmacia Pedraza, tu farmacia de comunidad. Líder Sound Center, tu centro de sonido y alarmas. Laboratorio Clínico y Bacteriológico Comerío. Somos el laboratorio de confianza tuyo y de tu médico. Plantas de Caparra, un paraíso a tu alcance. Super Ice Plant, primeros en ventas de hielo. Medical Solution, comprometidos con tu salud. Licenciado Orlando Maldonado, consultas gratis y orientamos sobre hogar seguro. Educamos por la educación pública. Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, luchamos para vencer. Corrían tiempos precarios cuando los campos de la Uvilla en el barrio Piñas de Comerío sentían el tropel del correteo de los niños William y Ángel Luis. Dos Pérez Vega, entre trazos y versos. Este que está aquí es el macho, mira, están teniendo relaciones sexuales. Este es el macho chiquito, es este. Entonces este es la hembra, este grandote. Sí, entonces hay dos. Eso antes metía miedo, eso creo que no pica ni nada. No, es inofensivo totalmente. Acerquémonos al legado de estos dos excelsos cultivadores del arte que nos honran con sus aportaciones a la patria. Bien, yo me crié nacimos en el barrio Piña de Comerío, pero mis papás se mudaron hacia un área urbana. Pues fíjate, yo me crié y nací en uno de los campos de Comerío, del barrio Piñas de Comerío. Allí había pues, paisajes hermosos, las ollas de piña, como le decíamos allá, nos bañábamos allí. Como a los 6 años nos mudamos un poco más cerca del pueblo, pero también en el campo, en el sector que le llaman el sector del 26 en Comerío. Mi niñez creo que fue una inglés normal, aunque para esos años había mucha pobreza. Y yo era, pues obviamente, un niño pobre, al igual que mis hermanos y mi familia. Allí pues subíamos de vez en cuando al Cerro Magueyes, bajábamos al río La Plata, nos bañábamos de vez en cuando, desnudos y todo allí en el río, pescábamos. Muchas fueron las comidas que mi mamá hizo utilizando lo que sacábamos del río. De modo que aunque somos familia de escasos recursos desde pequeños, fue una niñez bonita, una niñez feliz, diríamos, en contacto con ese paisaje que luego obviamente influye en todo ese desarrollo que tenemos eventualmente. Pero aún así nuestros padres hicieron el esfuerzo y pudimos mantenernos en la escuela. Bueno, en mi casa siempre nos enseñaban a contar de los libros de nuestros hermanos mayores. También leíamos, porque ya teníamos hermanos mayores en la escuela, aprendíamos. Y luego en la escuela nos daban muchos libros y nosotros utilizábamos la mayor cantidad que podíamos. Y luego seguimos en la escuela durante ese proceso y es en sexto grado cuando la maestra de arte me identifica
como que yo tenía una habilidad más allá de lo normal de los demás estudiantes, y me señala, esa señora creo que aún vive, la señora Fibe López, y pues de ahí en adelante no solamente la maestra, sino que los compañeros maestros, cuando hacían, estudiantes, perdón, cuando hacían proyectos, siempre me hacían una rueda para que yo le fuera haciendo unos dibujos en las portadas de los proyectos. Pues mira, ese primer contacto con la literatura, con los libros. Pues en mi casa estaban nuestros hermanos mayores que estudiaban en la escuela, pues uno les cogía los libros prestados a veces sin permiso, ¿verdad? A veces a lo escondido uno entraba en contacto, veía las láminas. Nuestros padres siempre nos enseñaron a respetar mucho los libros, a relacionarlos con los libros, aunque casi no estudiaron en la escuela. Luego, al entrar en contacto con la escuela, a apuntarnos en el primer grado, pues entramos en contacto con esos libros, Luz y Lola, recuerdo yo, los cuentos que nos hacían las maestras, los relatos. Pues estudié arte entonces en la escuela superior con el profesor Cicito Avilés, muy buen profesor. Y uno fue alimentando realmente ese contacto con la literatura, que es lo que uno vivía como parte de esa experiencia diaria. Los viajes al río, pescábamos en el río, cocinábamos, y nos fuimos desarrollando en ese campo entre el río La Plata, el Cerro Magueyes, y tan pronto estábamos en un lugar como el otro. Creo que eso fue alimentando esa experiencia que luego reflejamos en nuestra obra artística y poética. Con una ayuda y un esfuerzo del párroco de la iglesia, el señor Cirilo Meyer, que descanse en paz, ¿verdad? Que ya murió. Yo realmente te pediría que esos primeros contactos con esa necesidad de escribir fueron durante el día. Muchas veces nacían en la casa de alguna asignación que nos daban. De modo que eso es parte de la motivación que uno tiene como escritor, el dar a conocer su obra y que sea aceptada de alguna manera, por lo menos, por la gente que te lee, por la gente que te escucha y por la gente que vive alrededor tuyo. Sí, yo me acuerdo, la primera pintura que logré hacer fue un caracol que había en una mesita allá en la escuela. Y pues me quedó bastante bien para mí, para el profesor no. Hice 2 bachilleratos, hice un bachillerato en artes plásticas y también hice uno en educación, que gracias a eso fue un salvamento, ¿verdad? Porque pude trabajar como profesor durante 30 años. Bien, fíjate, mi primera publicación fue el libro Versos Cotidianos. Tuvimos la ayuda de diferentes comerieños, que fue ilustrado por Ángel Luis Pérez Vega, nuestro pintor de acá, fue auspiciado por entidades de aquí de Comerío, y recordamos esa experiencia con mucho cariño. Principalmente cuando uno llega a 4º año, que todo el mundo empieza a elegir los lugares donde va a estudiar. Pues yo no tuve que elegir mucho porque los compañeros me decían que estudiara arte. Aunque ya previamente pues había escrito ensayos, relatos noticiosos. Nosotros teníamos un periodiquito en el sindicato local aquí en Comerío, donde escribíamos sobre lo que ocurría en las escuelas, eran más bien ensayos. Pero posteriormente, a través de los centros culturales, el señor Iván Rivera, que era un representante del instituto, pues me hace el señalamiento de que el instituto tiene una escuela de artes plásticas y que ese era el lugar donde yo debiera estudiar. Pasó el primer año y no aprendí a pintar, pasó el segundo tampoco, pasó el tercero y pasó el cuarto. Y a finales del 4º año, tal vez para el mes de marzo, es cuando el profesor Augusto Marín me abraza y me pone el brazo sobre el hombro y me dice, por fin. Y entonces la gente piensa que qué bruto, tuvo 4 años y no aprendió. Pero lo interesante de esto es que los demás compañeros casi ninguno aprendió. Pasaron los 4 años y no aprendieron a pintar. Porque dibujar con color es una cosa, pintar es otra. Tú sabes, cuando tú pintas tienes que bregar con matices, tienes que mejorar las composiciones, tú eres un inventor, eres un creador.
Y basándote en eso, para tú ser artista tienes que crear. Si no creas, o sea, tú no puedes pintar lo que la fotografía hace. Eso lo hace la fotografía, o se hacía antes de que inventaran la cámara, para allá a finales del siglo XIX. Pero en estos momentos el artista tiene que transformar la naturaleza, tiene que interpretarla. Pues fíjate, yo te diría que una de esas primeras influencias o de los primeros contactos que yo tuve con la literatura fue a Llorens Torres, que eso no puede faltar a ningún niño y adolescente que se desarrolle en ese campo. Creo que uno de los contactos que también hicimos fue con Juan Antonio Correger, el maestro, nuestro poeta nacional. Y luego otros escritores, digamos Quevedo, Darío, que fuimos ampliando los conocimientos de Diego, puertorriqueño también. Y eso nos fue un poco señalando el camino. De ahí en adelante, pues viene la jubilación, me concentro más en la pintura, en hacer trabajos. Y ya ustedes ven la cantidad de cuadros que tengo, ¿verdad?, alrededor mío. Y algo que a lo mejor yo no había dicho, yo incluso pues llegué a tomar libros de la biblioteca sin permiso, prestados en ese tiempo, y creo que algunos de ellos todavía los guardo, porque recuerdo una obra completa de Gautier Benítez que atesoro como casi ninguna otra. Me han ayudado a dar a conocerme, pero también hay algo importante que yo quisiera señalar, que es que si ustedes bien, es cierto que ven estas pinturas aquí, yo tengo muchos trabajos que he hecho para la comunidad. El Festival Ibero-Comedieño, hice casi 20 de los afiches que ellos han utilizado en las actividades, y cualquiera de las instituciones en Comerío que me solicitan. Ahora mismo hay una fiesta aquí cerca, se llama la Loma del Tamarindo, en honor a ese número que compuso el señor Guiso Santiago y que lo grabó el Gran Combo. Pues hicieron una fiesta, que es ahora en octubre, y ya me ordenaron que le prepararon un afiche. Tú sabes, y así sucesivamente, pues a mí me gusta, porque es una manera de mantenerse vigente en la mente, en el alma, en el corazón de la gente del pueblo. Y a mí eso me satisface, tú sabes. Fue el libro Por eso es el grito, que tiene que ver con una experiencia de lucha estudiantil en nuestra Escuela Superior de Comerío, donde una serie de estudiantes fueron suspendidos. Hubo un proceso huelgario, y como parte de ese homenaje o de ese planteamiento que nosotros queremos hacer de que la literatura y el arte debe reflejar lo que ocurre a nuestro alrededor, ese grito estudiantil que se desarrolló en ese momento. También he hecho muchas exposiciones, muchísimas, en todo Puerto Rico, ¿verdad?, incluyendo la área metropolitana, que he hecho bastante en diferentes universidades de Puerto Rico. Centros culturales, inclusive restaurantes y galerías. Yo te diría que supero las 50 exhibiciones ya, porque yo no pongo muchas condiciones, simplemente yo quiero que la gente participe y disfrute de los trabajos que yo he hecho. Ya en la actualidad tenemos 19 libros publicados, y recordamos muchos de ellos con mucho interés. Muchos de ellos son dedicados a la niñez, porque nosotros como maestros, yo fui maestro de escuela durante 34 años, maestro de escuela elemental, y junto a mi compañera Eva, pues nosotros nos planteábamos que como que eso de regalar medallas o certificados a los estudiantes no era lo nuestro, que a lo mejor debíamos regalarle algo de mucho más contenido y a lo cual ellos se apegaran y apreciaran mucho más. Y nos inventamos eso de hacer poemarios para cada uno de los grupos, con poemas dedicados a cada uno de los estudiantes. Los reuníamos en un mismo libro, y ese era el regalo el día que pasaban de grado o el día de la graduación. Y me debes creer si te digo que todavía esos estudiantes, desde hace tantos años, conservan esos libros como uno de los mejores regalos que han recibido a través de su vida. Eso nos hace sentir muy bien y muy orgullosos. Yo tengo varias obras que son importantes para mí, pero hay una que tuvo su origen en aquella lucha del pueblo puertorriqueño contra la Marina en Vieques. Fue que una tarde yo vi a un periodista cubano
decir que como había tanta bandera puertorriqueña en las marchas, Puerto Rico estaba pidiendo la independencia. Entonces yo me ubico en las playas de Vieques, de frente al mar, y ubico una luchadora, una compañera luchadora en contra de la Marina de los Estados Unidos, y le llamé a ese cuadro espejismo. ¿Por qué espejismo? Porque era totalmente irreal lo que la noticia que había dado el periodista. Ese cuadro, que a mí me gustó mucho cuando lo hice, sentí muchas emociones y a la gente le gustó sobremanera. O sea, a todo el mundo en Comerío le encantó ese cuadro, y en otros lugares en que yo lo llevé, a la gente le encantó. Ese cuadro, pues, no lo tenemos aquí, pero fue adquirido por el gobierno municipal de Comerío y está en las oficinas del alcalde de Comerío. Sí, somos decimistas. De hecho, yo he sido jurado en una gran cantidad de certámenes de trova a nivel nacional y principalmente en el Festival Jíbaro Comerieño. Practicamos la décima desde bastante temprana edad. Y de hecho el artista Andrés Jiménez nos ha grabado más de una docena de canciones, muchas de las cuales han sido muy exitosas. Por ejemplo, la canción A Eva, la canción 4 Dimensiones de Pedro, Somos, que es dedicada a la bandera puertorriqueña. Pues mira, realmente Ángel Luis Pérez Vega, mi hermano, del cual me siento muy orgulloso, es uno de los mejores artistas, para mí el mejor, porque sabe recoger ese vínculo con el pueblo. Yo no sé si lo saben, pero yo creo que en la mayoría de las casas en Comerío hay obras de Ángel Luis. Y yo creo que tiene que ser porque la gente se ve identificada en su pintura. Yo recuerdo cuando se graduó él de la Escuela de Artes Plásticas, que fuimos allá, y la actividad que teníamos preparada era, mientras se llevaban a cabo los actos de graduación, sacar la bandera puertorriqueña. Y yo creo que desde entonces esa consigna, esa reivindicación de nuestra bandera puertorriqueña, la original, la verdadera, está presente en la obra de Ángel Luis Pérez Vega. Yo creo que si alguien ha contribuido a divulgar, a darle valor a esa bandera con sus colores reales, con su pertinencia dentro de la realidad puertorriqueña, ha sido la obra de Ángel Luis. Y yo creo que él cultiva muy variados temas, todos relacionados con la gente, las estampas de gente común y corriente por ahí, los trabajadores y trabajadoras, nuestros emblemas nacionales como lo es la bandera, ¿verdad? Yo creo que también ese vínculo con la realidad nuestra de cada día, pues hace que la gente se identifique y que incluso muchos artistas, escritores, utilicen la obra de Ángel Luis Pérez Vega para ilustrar sus libros, para ilustrar carátulas, para ilustrar afiches o carteles que promueven actividades en diferentes lugares de la isla. Y claro, las de nuestro pueblo de Comerío también, y del centro de toda la isla. En mi caso, la mayor parte de mis libros llevan portadas o ilustraciones preparadas por Ángel Luis Pérez Vega. Y yo creo que si alguien ha contribuido como pintor por su calidad, por la temática y por la amplitud de su contenido, ha contribuido a afianzar la identidad puertorriqueña, ha sido la obra de un pintor como Ángel Luis. Y yo creo que debemos valorar eso y debemos apuntalarlo siempre con nuestras acciones, y la mejor forma de darle continuidad a esa obra es precisamente reivindicando los temas y el contenido con el cual se identifica Ángel Luis a través de toda su obra como pintor. He empezado a trabajar con el departamento de educación. Tuve algunas situaciones, ¿verdad? Que en Comerío, pues, cuando llevaba 9 años me dejaron sin trabajo
me mandaron a Bayamón. Y fue interesante porque después los principales y los superintendentes de escuela no querían que me fuera, mientras en mi pueblo pues no me quisieron. Y así estuve hasta el final de mi carrera trabajando en diferentes escuelas en todos los niveles, desde kindergarten hasta cuarto año. Estuve trabajando y saqué muchos artistas en el pueblo de Bayamón, que pienso yo, ¿verdad? Y no es quejándome, simplemente es un hecho de que esos artistas tal vez lo hubiese logrado el pueblo de Comerío. Es nuestro último poemario, nuestro libro número 19, Julia, Flor de Pueblo, lo tenemos por aquí. Es un libro que contiene 25 poemas dedicados a Julia de Burgos, pero es dedicado a una Julia de Burgos diferente, no a la que se habla de la Julia de Burgos despechada, derrotada, que murió en una calle viciosa, sino a la Julia de Burgos luchadora, que recogió en sus versos lo que ella era parte de una familia pobre, que escribió poemas como Somos puños cerrados, que le escribió a nuestros prisioneros políticos, que hizo discursos a favor de que la mujer puertorriqueña se vinculara a esa lucha por la libertad. Pues hace algunos años atrás, cuando Carlos Quiles y yo estuvimos trabajando el libro Poesía para ser cantada, queríamos hacer un libro que impactara. Y fue bien importante la sorpresa que tuvimos cuando fuimos donde William y encontramos lo que estábamos buscando. Unos poemas y unas décimas de primer nivel. Y de ahí en adelante, yo sabía que William escribía, pero no sabía que tenía esa calidad. En adelante, pues William ha sido básicamente, te puedo decir con mucho orgullo, mi poeta favorito. Y en las actividades y en las exhibiciones que hacíamos en San Juan, siempre yo invitaba a William para que la gente conociera a mi hermano, que era un poeta de primer nivel. Y de hecho, Emily Bando, que descanse en paz, lo presentaba siempre como el poeta nacional. Y entre muchos de los artistas y los pintores fueron conociendo a William como poeta nacional, y que yo estoy totalmente convencido. De hecho, yo estaba hablando con Andrés Jiménez y creo que Andrés coincide también con nosotros en que la poesía de William tiene un nivel extraordinario, ¿sabes? Extraordinario. Y me acuerdo yo inclusive cuando hice una exhibición con William que se llamaba Versos y Trazos en la Universidad de Puerto Rico en Calley, pues los profesores quedaron encantadísimos con los poemas de William, bueno, y también con los dibujos míos, ¿verdad? Pero marcó como eran los profesores de literatura, se interesaron mucho en los poemas de William. Y uno de ellos me pregunta a mí, el discurso de William en los poemas es parecido al de Pablo Neruda. Y yo digo, wow, estamos hablando de palabras mayores. Pero yo le dije, no, el de William es mejor. Porque William tiene la habilidad, el talento de combinar un poema amoroso y político a la misma vez, que tal vez Pablo Neruda no lo tenía tan claro. Por eso y por varias razones, yo siempre invito a William donde hago exhibiciones. Yo dije en Naranjito el otro día, y no me arrepiento de haberlo dicho, William es el poeta nacional. Y si hay uno mejor, pues que lo traigan. Es como en la pelea de gallo, ¿verdad? Si hay uno mejor que el mío, pues tráigalo. Y yo pienso que William se ha encargado muy bien y de manera muy sistemática de ir promoviendo sus poemas a través de toda la isla y de diferentes sitios y lugares donde pues ya William es un poeta reconocido en todo Puerto Rico. Inclusive creo que en América Latina también está muy bien ubicado entre los poemas de todo el continente latinoamericano. Pues fíjate, yo creo que nuestra obra quisiéramos que la recordaran como una obra que está comprometida con las necesidades de la gente, que recoge las luchas de los trabajadores, las luchas de nuestros estudiantes, las luchas del magisterio por una educación de excelencia. Yo fui
profesor en el Departamento de Educación por más de 30 años, de que le den más importancia al desarrollo de nuevos talentos, de nuevo los niños, los jóvenes. Y también quiero invitar a los compañeros artistas a que estemos unidos. Yo te diría que podríamos llegar a algo bien profundo, como sería una escuela de pintura puertorriqueña. Nuestro mensaje sería ese, una poesía y un arte vinculado y comprometido con las necesidades de nuestro pueblo. 5 franjas y una estrella, un triángulo celestial, son la consigna y señal de mi tierra esclava y bella. Las franjas, camino y huella de sangre y de libertad, el azul la inmensidad en pos de la luminaria, que es la estrella libertaria que sigue la humanidad. Estallido de amapolas que sangran sobre el camino, descalzo de peregrinos buscando la estrella sola. Allá va mi banderola toda bañada de gloria, levantada por naborias, esclavos y jornaleros, pues son los brazos obreros quienes construyen la historia. Allá va con sus guerreros a Guaybaná el indio bravo, junto al africano esclavo levantando los aperos, que también fue el indio bravo, junto al africano esclavo, levantando los aperos. Que también fueron pioneros, que también fueron pioneros, Manguay, Choro, afroantillanos, Negro Miguel, que en sus manos alzó el grito cimarrón y un sueño de redención sobre el suelo borincano, y un sueño de redención sobre el suelo borincano. Cuando Lares lanzó el grito de consignas incendiarias, hubo manos necesarias en el borincano rito. Para siempre quedó escrito, para siempre quedó escrito. Betance, Manuel, Mariana, que entretejieron mañanas, soñando liberación, gritando revolución en la patria borincana, gritando revolución. Como nos enseñaste, Julia, para eso somos los poetas. Esa es la dulce bandera, resumen de llanto y grito, que a sangre y sudor escritos se enarbolan donde quiera. Que haya quien la sueñe y quiera, que haya quien la sueñe y quiera verla alta y soberana, junto al himno que ya emana, un taller de vida diaria en la mano.